En un pequeño pueblo en Italia, un hombre llamado Marco se encontraba buscando un lugar tranquilo para relajarse. Después de varios días de estrés, decidió visitar una piscina local que había oído mencionar por su ambiente sereno. Al llegar, se dio cuenta de que el lugar estaba casi vacío, lo que le daba una sensación de paz. Al acercarse al borde de la piscina, vio a una joven de cabello oscuro, vestida con un traje de baño blanco, nadando con gracia. Decidió acercarse y, de manera tímida, preguntó si le podría enseñar a nadar. La chica, sonriendo, aceptó amablemente y se presentó como Isabella. Su voz era suave, pero al mismo tiempo, algo en ella parecía misterioso. «Claro, te puedo enseñar», dijo Isabella, mientras miraba a Marco con una intensidad que no pasaba desapercibida. Él aceptó la oferta, aliviado de encontrar a alguien tan dispuesta a ayudarlo. Mientras pasaban los minutos, Marco comenzó a notar que algo no estaba bien. Isabella nadaba demasiado bien para alguien tan joven, y su mirada, aunque cálida, parecía como si estuviera mirando a través de él, como si no estuviera completamente presente en el mundo de los vivos. Sin embargo, no se atrevió a preguntar nada. La lección continuó, pero algo dentro de Marco comenzó a inquietarse. A medida que se adentraba más en el agua, sintió una extraña presión en su pecho, como si algo lo estuviera acechando en las profundidades. Mientras Marco intentaba seguir las instrucciones de Isabella, algo extraño ocurrió. De repente, sintió una fuerte corriente bajo el agua que lo arrastró hacia el fondo de la piscina. No pudo reaccionar a tiempo, y en cuestión de segundos, estuvo sumergido en las oscuras aguas. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero antes de perder el conocimiento, vio algo que lo dejó paralizado. En su visión, veía a dos personas luchando en el agua, como si estuvieran atrapadas en una lucha desesperada por sobrevivir. Una de las figuras era claramente una mujer con el mismo cabello oscuro de Isabella. Marco intentó gritar, pero el agua se coló en su boca, y sus pulmones ardían por el aire que le faltaba. Fue entonces cuando algo lo levantó del fondo. Isabella, como si fuera una sombra, lo sacó de las aguas y lo llevó a la orilla, donde él logró recobrar el aliento. Pero lo primero que notó al abrir los ojos fue la expresión distante de Isabella, como si nada hubiera sucedido. «¿Estás bien, verdad?», preguntó ella, su tono suave pero inexpresivo. Marco no pudo contestar de inmediato. Aún con el corazón acelerado, intentó calmarse, pero el recuerdo de la visión lo perseguía. Las dos figuras luchando en el agua, ¿quiénes eran? Porque sentía que había algo oscuro que rodeaba a Isabella. Mientras se recuperaba, Isabella se levantó y comenzó a caminar hacia el borde de la piscina, sin decir una palabra más. Marco la observó, desconcertado. Había algo inquietante en ella, algo que no podía explicarse. Decidió ir a buscar respuestas, pero lo que descubriría cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Marco no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la piscina. La visión bajo el agua, la extraña actitud de Isabella. Todo parecía indicar que había algo más en su historia, algo que él no alcanzaba a comprender. Decidió ir a la casa de la piscina, una antigua mansión que estaba justo al lado, para ver si encontraba alguna pista sobre la misteriosa chica. La madre de Isabella, una mujer mayor con un rostro marcado por el tiempo, le abrió la puerta. Al verla, Marco sintió una extraña sensación de familiaridad, pero también de inquietud. Ella lo invitó a pasar y le ofreció un té mientras se sentaban en una pequeña sala llena de fotos antiguas. «¿Estás bien, joven?», le preguntó la madre, observando a Marco con curiosidad. «Ayer te vi un poco agitado cuando saliste de la piscina». Marco dudó, pero finalmente decidió preguntar lo que realmente quería saber. Su hija, Isabella, ¿qué le ocurrió? ¿Cómo llegó a nadar tan bien y por qué su actitud parece diferente? La madre suspiró, como si las palabras le costaran salir. Isabella murió hace un año en esa piscina. Un trágico accidente. Ella se ahogó en el agua mientras nadaba. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero desde entonces, su espíritu ha estado buscando algo. Marco se quedó sin palabras, la sangre se le heló en las venas. ¿Cómo que su espíritu está muerta? La madre asintió lentamente. Sí, querido. Isabella nunca pudo descansar. Su alma quedó atrapada en ese lugar. A veces, ella se aparece a personas como tú, que buscan aprender o algo más. Pero su propósito no es claro. Quizás te ha elegido a ti para algo, Marco. Las palabras de la madre resonaron en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. De repente, comprendió que su encuentro con Isabella no había sido casual. Ella no solo quería enseñarle a nadar. Había algo más detrás de esa visita. Algo oscuro y sin resolver. Con una mezcla de miedo y curiosidad,
Marco decidió que debía averiguar más sobre el misterio de Isabella. Algo le decía que la piscina guardaba secretos mucho más profundos que los que se veían a simple vista. Y su encuentro con la joven no había sido más que el comienzo de una historia que lo arrastraría a una verdad aterradora. Esa noche, mientras Marco se encontraba en su habitación, algo lo despertó. Un sonido suave, casi imperceptible, lo llamó desde la ventana. Se levantó rápidamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Al mirar afuera, vio una figura sombría, una silueta de mujer que caminaba hacia el jardín de la piscina. Era Isabella. Sin pensarlo dos veces, Marco salió disparado hacia el lugar. El aire nocturno estaba frío, y la oscuridad de la noche parecía engullirlo mientras corría hacia la piscina. Cuando llegó, Isabella estaba allí, parada cerca de un árbol en el borde del agua. Su rostro estaba apagado, como si la luz de la luna no pudiera tocar su piel. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Marco, sintiendo como el miedo lo invadía, pero a la vez una extraña necesidad de comprender. Isabella lo miró fijamente, y por primera vez, sus ojos parecieron vacíos, sin emociones. «¿Hay algo que debes hacer por mí, Marco?», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Algo que me ayudará a descansar en paz». Marco la miró confundido, esperando que explicara más, pero ella no lo hizo. En su lugar, señaló un árbol antiguo, cerca del borde de la piscina, con sus raíces parcialmente expuestas. «Bajo ese árbol hay algo que no debí dejar atrás. Debes desenterrarlo», dijo Isabella, su voz ahora cargada de una urgencia palpable. Marco no sabía qué hacer. Quiso preguntar más, pero algo en la mirada de Isabella lo detuvo. Como si una fuerza invisible lo empujara hacia el árbol, se acercó y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba dura, pero finalmente, después de varios minutos, sus dedos tocaron un objeto frío y metálico. Con esfuerzo, lo sacó. Era un pequeño paquete envuelto en cuero. Cuando lo sostuvo en sus manos, Isabella desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El paquete parecía pesado, como si dentro guardara algo mucho más importante de lo que él podía imaginar. Al día siguiente, la piscina estaba en silencio. Nadie parecía haber notado lo sucedido, pero Marco no podía dejar de pensar en el paquete que había desenterrado. Algo dentro de él sabía que las respuestas que buscaba estaban dentro de ese pequeño paquete, pero también sentía que algo terrible podría ocurrir si lo abría. Lo que no sabía era que al día siguiente, el guardia de la piscina sería encontrado muerto en sus puestos, y la conexión entre él, Isabella y el paquete desenterrado sería más profunda y aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Marco no pudo dormir esa noche. El paquete que había desenterrado lo mantenía en vilo, como si un peso invisible lo estuviera oprimiendo. La curiosidad lo consumía, pero al mismo tiempo, un profundo temor lo paralizaba. ¿Qué contenía ese paquete? ¿Por qué Isabella había querido que lo desenterrara? Las respuestas parecían fuera de su alcance, y la presencia de la joven espectral aún lo acechaba en sus pensamientos. Esa mañana, cuando llegó a la piscina, todo parecía normal. El sol brillaba sobre el agua cristalina, y los pocos nadadores que había en el lugar no parecían notar la tensión en el aire. Sin embargo, Marco sabía que algo estaba a punto de ocurrir. La piscina ya no era el mismo lugar tranquilo que había conocido. Al acercarse al borde del agua, vio a dos policías hablar con los empleados. El guardia de la piscina, un hombre mayor y de rostro cansado, había sido encontrado muerto en su puesto. Los detalles eran vagos, pero la policía parecía estar investigando un posible suicidio. Sin embargo, algo en la expresión de los oficiales hizo que Marco sintiera que había algo más detrás de esa muerte. En ese momento, una mujer, visiblemente perturbada, se acercó a Marco. Era la madre de Isabella, con el rostro pálido y lleno de angustia. Sin mediar palabra, le dijo: Tú eres el que encontró el paquete, ¿verdad? Marco asintió lentamente, sin saber qué más decir. Sí, lo encontré, pero no entiendo. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué Isabella me pidió que lo desenterrara? La madre de Isabella lo miró con ojos llenos de desesperación. El paquete no es solo un objeto. Contiene pruebas de algo mucho más oscuro. Algo relacionado con la muerte de Isabella y con el guardia que acaba de morir. Un estremecimiento recorrió la espalda de Marco. ¿El guardia? ¿Él también tiene algo que ver con...? Sí, interrumpió la madre. Él fue el responsable de la tragedia. ¿No fue un accidente? Marco. Él fue quien causó la muerte de mi hija. Y el paquete contiene lo que él trató de ocultar. Pero si no lo entiendes, si no haces lo que te he pedido, más personas sufrirán. Las palabras de la madre resonaron en la mente de Marco, pero aún no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué había ocurrido realmente en la piscina hace un año?
¿Qué relación tenía el guardia con la muerte de Isabella? Lo más inquietante, ¿por qué él, un simple desconocido, estaba involucrado en todo esto? Marco sintió que estaba al borde de algo mucho más grande y aterrador de lo que había imaginado. Sabía que su vida nunca sería la misma. Sin embargo, lo que no sabía era que al abrir el paquete, se desatarían una serie de eventos mucho más oscuros que pondrían a prueba no solo su valor, sino su propia supervivencia. Esa misma noche, Marco no pudo resistir más. Necesitaba saber qué había dentro del paquete. No podía vivir con la incertidumbre que lo estaba consumiendo. Había tomado la decisión de abrirlo, y aunque sentía que al hacerlo desencadenaría algo que no podría controlar, la curiosidad era más fuerte. En el silencio de su habitación, cuidadosamente deshizo el paquete. Dentro, encontró un conjunto de fotos antiguas, algunas de Isabella y otras de un hombre desconocido que parecía mucho más joven. Al ver las fotos, una sensación extraña lo invadió. Las imágenes mostraban momentos felices, pero en cada una de ellas había una sombra inquietante, como si algo estuviera acechando al fondo. Junto a las fotos, había un pequeño cuaderno con anotaciones manuscritas que Marco comenzó a leer con atención. A medida que avanzaba en las páginas, comprendió el horror de lo que había ocurrido. El cuaderno relataba cómo el guardia de la piscina, años antes, había tenido una relación con Isabella. Una relación que comenzó en secreto y terminó en tragedia. El guardia, un hombre llamado Giovanni, había prometido ayudar a Isabella a superar sus miedos al agua. Pero, en lugar de ser un simple instructor, había manipulado y engañado a la joven. Durante sus lecciones, la había acosado, y su relación se volvió cada vez más tóxica. A medida que su vínculo se intensificaba, Isabella se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Intentó escapar, pero Giovanni la había seguido. Fue en ese fatídico día en la piscina, cuando ella intentó huir, que él la empujó al agua, provocando su ahogamiento. El cuaderno detallaba con angustia el remordimiento de Giovanni, quien nunca dejó de cargar con la culpa. Pero antes de morir, había enterrado las pruebas de su crimen, tratando de borrar todo rastro de lo que había hecho. Marco se sintió abrumado. Nunca imaginó que lo que parecía una simple lección de natación se convertiría en un horror tan profundo. El paquete, ahora desvelado, no solo contenía las pruebas de la muerte de Isabella, sino también las pruebas de un asesinato oculto. Y lo peor era que Isabella no estaba buscando venganza solo por su muerte, sino por la de todas las víctimas de Giovanni que, al igual que ella, habían sido ignoradas por la justicia. Con el cuaderno en sus manos, Marco comprendió lo que debía hacer. El espíritu de Isabella no podía descansar hasta que el crimen fuera revelado, y él era el único que podía hacerlo. Pero al mismo tiempo, sentía que al enfrentarse a Giovanni, ya muerto, desataría algo mucho más oscuro, algo que podía costarle la vida. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sombra se alzó frente a él, una figura delgada que se deslizaba a través de la puerta abierta. Marco no necesitaba mirar para saber quién era. Isabella estaba allí, y ahora, más que nunca, su presencia lo rodeaba. «Has hecho lo correcto, Marco», susurró la voz de Isabella, casi inaudible. «Ahora debes liberar mi alma y exponer la verdad». Marco levantó la cabeza, decidido. Sabía lo que tenía que hacer. Estaba demasiado involucrado, demasiado comprometido en esta historia como para dar un paso atrás. Lo que había comenzado como una simple lección de natación, ahora lo había transformado en una misión peligrosa, pero él no podía fallar. La verdad debía salir a la luz, y el precio por ello ya no importaba. Con el cuaderno en la mano, Marco se dirigió a la policía al amanecer, decidido a entregar las pruebas y enfrentar las consecuencias. Mientras caminaba por las calles solitarias del pueblo, sentía que algo grande se estaba desmoronando a su alrededor. Lo que había comenzado como un misterio pequeño, se convertía en una historia que arrastraría a todos hacia la oscuridad. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero Marco no sabía si la luz que traería la justicia lo salvaría o lo condenaría para siempre. El día que Marco entregó las pruebas a la policía, el ambiente en el pueblo cambió por completo. Nadie podía imaginar la magnitud del secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. Las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva sobre el caso de Isabella y el guardia Giovanni. Todo lo que Marco había descubierto en el cuaderno fue cuidadosamente examinado y corroborado, y la verdad finalmente salió a la luz. La comunidad, conmocionada, se dio cuenta de que una tragedia había sido silenciada durante mucho tiempo. A pesar de la resolución del caso, la atmósfera en la piscina permaneció tensa y sombría. La presencia de Isabella seguía acechando el lugar, como si su espíritu no pudiera descansar completamente hasta que todos los involucrados en su muerte recibieran justicia. Una noche,
Marco decidió regresar a la piscina, no para nadar, sino para enfrentarse a lo que había comenzado. Sabía que había algo más que debía hacer. Isabella había cumplido su parte pidiendo su ayuda, pero él aún sentía la presión de su espíritu. Quería asegurarse de que ella pudiera finalmente descansar en paz, sin importar lo que eso implicara. Cuando llegó, la piscina estaba vacía, sumida en la oscuridad de la noche. El aire estaba denso, y Marco podía escuchar el sonido de sus propios pasos resonando en el vacío. Se acercó al borde del agua, donde todo había comenzado. Allí, en la orilla, vio una figura que lo esperaba. Isabella, con su rostro pálido y su mirada distante. «Lo lograste, Marco», dijo Isabella, su voz suave pero firme. «Has liberado la verdad. Has hecho lo que nadie más se atrevió a hacer». Marco la miró fijamente, sintiendo una mezcla de alivio y temor. «¿Ahora qué?», preguntó con voz baja, su cuerpo tenso. Isabella dio un paso hacia él, su figura etérea flotando por encima del agua. «Ahora, mi alma puede descansar, pero hay algo más que debo mostrarte». Con un movimiento lento, Isabella levantó una mano hacia el agua, y la superficie comenzó a agitarse, como si algo debajo estuviera respondiendo a su llamado. De repente, emergió una sombra oscura del fondo de la piscina, un ser invisible que parecía ser una extensión de la misma oscuridad que había rodeado su vida. Marco retrocedió, asustado, al ver cómo la sombra tomaba forma y se materializaba ante él. «Esto es lo que Giovanni dejó atrás», dijo Isabella, su voz ahora cargada de tristeza. «Este es el verdadero mal, la oscuridad que sigue acechando a los inocentes». La sombra se acercó lentamente, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Isabella levantó las manos con firmeza. «Vete de aquí», gritó, y con un destello de luz, la figura se desvaneció en la nada. La piscina, que antes había estado sumida en la oscuridad, ahora estaba en completa calma. Marco observó en silencio mientras el agua recuperaba su tranquilidad. La atmósfera en la piscina había cambiado. Ya no había rastro de la oscuridad que había estado acechando el lugar. Isabella, ahora con una expresión de paz en su rostro, lo miró por última vez. «Gracias, Marco. Ahora puedo descansar». Con esas palabras, Isabella desapareció, disolviéndose en el aire, llevándose consigo su dolor y su sufrimiento. Marco, aunque aún impactado por lo que había experimentado, sintió un alivio profundo. Finalmente, el espíritu de Isabella había encontrado la paz que tanto había buscado. Esa noche, Marco se alejó de la piscina con el corazón más ligero, sabiendo que había hecho lo correcto. La verdad había salido a la luz, y el misterio de la piscina había sido resuelto. Aunque el miedo y la oscuridad aún lo acompañaban en sus recuerdos, sabía que ahora la paz reinaba en aquel lugar, y que, al final, todo lo que había vivido había valido la pena para liberar a una alma atrapada en el limbo. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, no pudo evitar pensar en algo. Aunque la historia de Isabella había llegado a su fin, en algún lugar, bajo otras aguas profundas, tal vez habría otros secretos esperando ser revelados.